Cordial saludo, mi nombre es Caterina Peroso, estudiante de la Universidad Minuto de Dios del programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, cursando actualmente el tercer cuatrimestre. A continuación, les hablaré sobre los hitos históricos del desarrollo dominante. Un hito histórico se refiere a un acontecimiento muy importante que marca un punto de referencia. La idea literal ortodoxa del desarrollo es una creencia o ideología que oculta los propósitos de denominación de las potencias capitalistas sobre las economías de los países periféricos, a la vez que frustra las posibilidades de estos países, de los pueblos y comunidades para decidir autónomamente sus formas de existencia y de bienestar, con el fin de esta ideología es entender que el bienestar de una nación solo se consigue con el crecimiento económico y con la urbanización, con el acceso a la tecnología y con la competitividad de los mercados mundiales. Esta ideología se ha ido transformando con el tiempo. Empezó con la división del mundo en el siglo XVI entre metrópolis y colonias, que implicó la segregación entre países civilizados y países bárbaros. Continuó con el imperialismo del siglo XIX y XX y ha llegado a su más pura refinación con el neoliberalismo económico, que ha elevado el mercado capitalista a la condición de máxima supremacía y totalidad, haciendo que todo lo existente pueda reducirse a mercancías. Desarrollo, una cuestión sobre barbarie y civilización. Es un concepto al que se llega por comparación la oposición entre países y sociedades. El concepto tradicional del desarrollo ha sido promovido a lo largo de las historias modernas para concepciones hegemónicas del occidente capitalista, cristiano y blanco, que han naturalizado la idea del mundo dual y jerárquico. La imagen del otro, es decir, de los pueblos diferentes de las periferias capitalistas, se ha construido ideológicamente sobre la base de las dicotomías civiles, bárbaros, modernos, tradicionales, desarrollados, subdesarrollados, norte, sur, primer mundo, tercer mundo. Con estas segregaciones raciales, geográficas y económicas, las potencias han consolidado su poder sobre los pueblos, los territorios y los recursos naturales de los países de las periferias. Imperialismo y civilización. El fin de la Primera Guerra Mundial llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre potencias vendedoras que se conoció como el Tratado de Versalles. Además de ser formalización jurídica del imperialismo legítimo, el discurso de la denominación sobre la base de una supuesta misión civilizatoria de Occidente sobre etnias civiles, bárbaros, modernos, tradicionales, desarrollados, subdesarrollados, norte, sur, primer mundo, tercer mundo. Con estas segregaciones raciales, geográficas y económicas, las potencias han consolidado su poder sobre los pueblos, los territorios y los recursos naturales de los países de las periferias. Imperialismo y civilización. El fin de la Primera Guerra Mundial llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre potencias vendedoras que se conoció como el Tratado de Versalles. Además de ser formalización jurídica del imperialismo legítimo, el discurso de la denominación sobre la base de una supuesta misión civilizatoria de Occidente sobre los pueblos de las colonias por el mundo, a través del sistema de mandos organizado por la Sociedad de Naciones instituida en el mismo tratado. Desarrollo como creencia. Según Hilbert Rix,
El concepto de desarrollo es una noción cargada de ideología e intereses concretas que se incubó en el seno de los países industrializados, con el objetivo básico de reproducir las condiciones de desarrollo de ellos mismos. Señala que es una creencia que se sustenta en cuatro pilares teóricos. Se representa como un proceso natural caracterizado por la continuidad y la homogeneidad, que tiene un carácter temporal y acumulativo y es irreversible. Con consagración política del desarrollo. El desarrollo propuesto por Truman se enmarca en el modelo keynesiano de la época, basado en el intervencionismo económico del Estado para aumentar la producción, en la acumulación de capital y el proceso técnico. Se trata de un desarrollo vinculado además al sistema político de la democracia literal. Teoría de la modernización. Wall Rose se conoce como la teoría del despegue. Postula que toda sociedad pasa en su evolución económica por 5 etapas. Primero, sociedad tradicional. Segundo, precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido. Tercero, despegue. Cuarto, camino hacia la madurez. Y quinto, etapa de alto consumo masivo. Las evidencias de la realidad desbaratan la creencia. La experiencia es elocuente en demostrar que la división internacional del trabajo, que ha permitido la expansión del capitalismo, no ha hecho más que aumentar la brecha entre países ricos y pobres. La gran paradoja del sur pobre capitaliza el desarrollo del norte rico. Con la globalización hegemónica, las desigualdades se han incrementado, aunque es cierto que se asiste a un periodo de creciente riqueza generada por el comercio internacional. Persisten unas altas tasas de pobreza. Hay 1.100 millones de personas en el mundo condenadas a sobrevivir con menos de $1 al día. ONU 2005. Los países más ricos, con solo el 14% de la población mundial, concentran en la actualidad el 75% del Producto Interno Bruto mundial. El círculo de la escasez. La fisonomía actual del modelo capitalista del desarrollo es el mercado total, en el que todo se compra y todo se vende. Esta lógica conduce al círculo de la escasez. ¿Cómo funciona este modelo dominante de desarrollo y mercado total? Funciona sobre la base de la aplicación de un circuito cerrado compuesto por por 4 fenómenos interrelacionados. Punto de partida. Consiste en asegurar la apropiación privada de todos los recursos que pueden resultar rentables a cualquier agente del mercado, individuo o empresa que tenga suficiente capital. Los bienes y servicios que se privatizan dejan de ser bienes públicos a los que las personas pueden acceder. Los bienes y servicios privatizados que ingresan en el circuito de escasez producen una clara distinción y tensión entre dos esferas, la privada y la estatal. La apropiación privada de los bienes y servicios convertidos en recursos escasos, solo adquiribles. Círculo de la escasez. Todo es apropiable. Lo apropiable deja de ser común. Lo privado genera escasez y acumulación. Mito del mercado total. Violencia y religión. En las épocas de la conquista y la colonia, los invasores se acompañaban de la espada y de la cruz para someter a los pueblos indígenas. Hoy, igual que entonces, el poder de las multinacionales capitalistas acude a la religión y a la violencia para consolidar su hegemonía mundial. Our ha señalado que para mantener el mito del desarrollo y la creencia de que no hay alternativa frente a él,
El capitalismo no solo usa los medios de persuasión, sino la violencia más inusitada. Para concluir, a pesar de los años y la evolución que ha tenido la humanidad, podemos evidenciar que siempre el que está en una buena posición quiere dominar a los que no. Por ejemplo, en la antigüedad, los países más vulnerables eran invadidos y esclavizados, así explotando a los habitantes con trabajos duros y forzados, obligándolos a hacer lo que ellos quisieran, y no solamente explotaban a los trabajadores, sino que también explotaban el ecosistema en que vivían. A pesar de que con el tiempo esto ha venido desapareciendo, han surgido nuevas formas de dominar al más vulnerable. Un ejemplo claro es que algunos países que pueden ser un país desarrollado por la mala administración no ha llegado a serlo. No saben cómo distribuir los recursos, hasta hay casos donde los dirigentes se agarran el dinero para su propio beneficio y no para el bien de la comunidad o el pueblo, y así disminuyen la posibilidad de poder desarrollarse.